Gaur ez zara gobernu baten buru gisa etorri, ikerketa zerbitzu baten arduradun bat bezala, baizik. Diagnostiko asko, aurre ikuspen asko, baina konpromiso eta emaitza eskaz. Eta emandako datuetatik askok faltsuak. Akordio eta ulermenerako deia egin dozu. Zehazki, zure alderdiak gobernu sozialistari eman ez zion akordio eta ulermena. Sozialistok ez dugu konfiantzarik zure gobernuan. Kurtso honetan zehar, konfiantza ezaren motxila bete dozu. Orain dela urte bat, eztabaida honetara aurkeztu izinen, hitzarmen bat bezapean. Asmo honez, beteriko esku hartze bat egin zenuen. Lehentasunei buruz hitz egin zenuen. 12 hilabete gerozeago, oraindik abian jartzen ari dira hitzartutako hainbat kontu. Beste batzuk ordea, urte honen bukaera baino lehen, ez dute argia ikusiko eta besteetan ez dugu aurrerapenek somatzen. Bien bitartean, 169.000 Euskal Herritarrek lan egiteko aukera bat itxaroten ari dira. Lan enplegu berriak ez dira egonkorrak, 65.000 helduek diru sarrera bermatzeko errentara jotzen dute, 64.000 adingabe txirotasunean erortzeko arriskuan daude, gazteek ez dute ez baliabiderik ez itxaropenik bizi proiektu autonomo bati hasiera emateko, eta etxe askotan ez dago dirurik hilabete bukaera iristeko. Hauze da, gaur egun, Euskadin gertatzen dena. Sozialistok ez dugu itzutu nahi, zuk eskaineko diguzun itxaropen daturik. Baina gure ekintza politikoan, kontuan hartu nahi ditugu lana galdu duten milaka biztanleak. Bere soldaten parte bat galdu dutenak, bere etxe bizitza galdu dutenak, duintasunez bizi ahal izateko beharrezkoak diren gutxieneko baldintza horiek. Zure gobernua, guri ukatu zitzaizkigun tresnak izan dituen arren, ralentian mugitzen ari da. Aurten, atzean geratu den jende gehiago dago, hobenkuntza ekonomikoak pertsona hauen bizitza aurrera ateratzeko ez dira nahikoak. Sozialistok ez dugu krisialdi honek etengabe sendotzen ari den ezberdintasunik onartuko. Gure kontu publikoen hobekuntza guztiak zuzendu nahi ditugu krisialdi honek Euskal Herritarren artean ere uzten dituen kalte guztiak konpontzeko. Eta edozein motatako erreformak, erakundeetakoak barne, printzipio honi lotuko zaio. Jendeak dituen egiazko arazoak konpontzea, eta ez arazo berriak sortzea. Eskubide sozialen eztabaida bat egin nahi dugu. Ez ordea eskubide historikoei buruz. Hori egitea ahalbidetzen diguten hitzarmenak ditugu. Jakin badakizu ondo. Sozialistak ez garela hitzarmenak apurtzeren aldekoak, egitekoak baizik eta betetzekoak. Zure borondatea frogatuko dugu. Baina borondate hori ez badugu egiaztatzen, gure ekimenak aurrera aterako ditugu, orain dela urtebete bat zuk zeuk sinatu zenuen Euskadi batu horren proposamena egi bihurtzeko. Hoy los vascos son más pobres. La renta media sigue siendo la más alta de España, tenemos menos paro y mejor protección social. Pero los trabajadores cobran menos, no se crea empleo estable. La protección no alcanza a todos y hay una percepción mayoritaria en la sociedad de que los jóvenes actuales vivirán peor que la generación anterior. Y usted hace una huida hacia adelante, lo deja todo para el 2015 o el 2016 y la desigualdad está aquí, en Euskadi. Los parados están aquí, en Euskadi. El desempleo crece aquí, en Euskadi. Y los socialistas creemos que nuestro principal reto debe sanar las heridas de esta crisis. Este va a ser nuestro esfuerzo fundamental. Para eso aquí en Euskadi tenemos instrumentos, los recaudatorios, los que permiten favorecer el empleo y los que permiten una mejor redistribución de la riqueza. Y creemos, lehendakari, que su gobierno es poco audaz, es quejica y victimista y ha asistido casi paralizado a esta degradación de los pilares de la Euskadi solidaria y cohesionada, la que levantamos durante décadas. Ha presentado múltiples planes, pero ¿cuáles son los resultados? ¿Cómo ha administrado una recaudación tributaria superior a la prevista en el primer semestre? Estamos en septiembre y muchas de las cuestiones que ustedes y nosotros firmamos están todavía en el cajón. Sí hemos conseguido una reforma fiscal, sí. Insuficiente para los socialistas, pero mucho más coherente y más progresiva y con efectos reales en la recaudación de este año. Nosotros hemos cumplido con nuestro compromiso. Cumplan ustedes con el suyo. Y no les vemos esfuerzo en la lucha contra el fraude.
Queremos que ustedes actúen ya. Cada año nos jugamos 2.500 millones de euros en esta batalla. Nos jugamos atender a los ciudadanos. Nos jugamos tener políticas de choque en favor del empleo, políticas de choque para corregir la desigualdad. Necesitamos estimaciones ciertas. Necesitamos incluir en los próximos presupuestos los que no tienen quienes ahora se burlan de nuestras haciendas y poner esos recursos del fraude al servicio de la gente. Y necesitamos objetivos también. Creemos que si se ponen en marcha todas las medidas, ese fraude fiscal puede reducirse al menos a la mitad en 4 años. Y con esos recursos, activar el empleo. No aceptamos que no llegue para todo. Gobernar es priorizar y poner las prioridades del Gobierno donde están las prioridades de la gente. Y para ello debe organizar la formación de miles de desempleados que no ven oportunidad de salir de su situación, apoyar a quienes arriesgan en sus empresas, impulsar la innovación, favorecer nuevos empleos de calidad de futuro en condiciones dignas. Eso es lo que hay que hacer, no decir lo que dijo su portavoz al ver que 1.795 vascos en agosto ingresaban en el desempleo y decir que la tendencia era positiva. Eso es una frivolidad. Para dar soluciones le ofrecimos hace un año actuaciones concretas y el balance es pobre. No hay impulso anticíclico en investigación y desarrollo. En el año 2012, Euskadi lideraba en Europa el gasto en I+D+I en plena crisis. Eso es una política anticíclica en favor del conocimiento como valor añadido. La que hizo el Gobierno que le precedió. ¿Puede decirnos dónde está ese impulso anticíclico 2 años después, bajo su mandato? Gazteak eta epe luzeko langabetuak kontratatzeko eskualdetako planak urtebete bat atzeratu dira. Eta aurrera, atera baldin badira, nire taldearen bultzada eta salaketei esker izan da. Sozialistak ez gaude ase, atzerapenek pertsona ahulei urtebete galduerazi diete. Gazteen lehen lan esperientzia bultzatzeko ia 3 milioi euro zenituen aurten, baina oraindik ere deialdia egin gabe dago eta irailaren 25ean gaude. Honen efektuak datorren urterarte atzeratuko dira. Han hecho perder un año a muchos jóvenes que ansían ese primer contacto con el mundo del trabajo. Hacen perder el tiempo a los que esperan que ustedes concreten el programa de retorno a los jóvenes en el exterior y siguen sin entender la importancia de los nuevos nichos de empleo. Tienen que favorecer la industria cultural, el empleo verde, el sociosanitario, el de las TICs. Eso es lo que acordaron con nosotros y no lo han hecho hasta ahora. Desconocemos también cuántos emprendedores se han acogido al plan de capitalización de desempleo y dónde está el programa específico para empresas de menos de 25 trabajadores. Para todo esto y más, usted contaba con los ingresos que proporcionaba la reforma fiscal que mi grupo apoyó. Este es su balance en materia de empleo, Lehendakari. Siguen dejando pasar el tiempo a ver si escampa. Siguen gestionando sin proyecto, sin ambición de país. Un Gobierno que ve pasar la vida por la ventana, que desde allí ve a los autónomos, pero no les acompaña en sus proyectos, porque habla de crear 8.000 iniciativas empresariales. Eso, Lehendakari, son autónomos que abren persianas y cierran porque no les acompaña su Gobierno. Un Gobierno que observa impasible desde su mirador cómo aumentan los falsos autónomos, personas forzadas a asumir contratos mercantiles para ganar la mitad y seguir trabajando en lo mismo en la misma empresa. Y ante eso, su Gobierno solo dice que eso depende de Madrid. Hori da gure analisia. Arreta gutxi jarri duzue gizartean enplegua sustatzeko. Sektore publiko guztia zure kontra jartzen ari da. Osasun sistema, ertzaintza, funtzionarien taldea, irrati telebista, guztiak dituzu kontra. Enplegu publiko horrek oinarrizko zerbitzuen prestazioa bermatu behar du. Eta ezin dira inolaz ere eten, oso kezkatuta gaudez, bai dakigu elkarrizketa soziala mantentzeko zure gaitasunezak euskal herritarrei nola eragingo dien. Erantzunkizuna zurea da, beti ere atzetik zatozelako. EITB-en enplegua murrizten duzu, ope baten itxurakeriak eginez, eta gero enpresa batzordearekin hitz egiten duzu. Enplegu publikoaren legea aurkezten duzu, egunkarietan agertzea lortzen duzu, bai, eta gero sindikatuei deitzen duzu. Osasun sistemako lan balditzen aldaketak iragartzen dituzu, eta gero definitzen ez duzun ope bat iragartzen dituzue zentralei, beti atzetik eta beti berandu. El 10 de abril, a propuesta de mi grupo, acordamos un plan de empleo para la Administración vasca, para atender todos los servicios públicos. Y acordamos con ustedes también convocar OPEs desde este mismo año 2014. Estamos en septiembre.
¿Cuál es el plan para el relevo generacional? ¿Cuántas OPEs va a convocar en 2014? ¿O se conforma solo con la de la Ertzaintza, que ya llevaba convocada 2 años? ¿O con esa llamada OPE de Radio Euskadi, que solo sirve para destruir empleo existente? No se sorprenda por la conflictividad en la Administración, ni se escude en responsabilidades ajenas. Tenía incluso un mandato parlamentario y también lo han incumplido. Hauxe bera, zure etxean gertatzen bada, nola izango dugu ba konfiantza hainbeste iragarri duzun gizarte elkarrizketaren maila horretan. Ezinbestekoa da, eragile sozialekin esertzea, elkarrekin, kalitatezko enplegua sor dezaketen politikak diseinatzeko. Sozialistok bat egiteko jarrera erakusten duten horiekin bat egin dezazula eskatzen dizuegu. Eta hemen, legebiltzarrean, kalitatezko enplegua sustatzeko zure benetako konpromesua erakus dezakezu kontratazio publikoan. Gizarte klausulak barneratzeko lege bat tramitazio prozesuan dugu. Sozialistok, orain dela urtebete, defendatu genuen legebiltzar agindu baten jasota dago. Jaurlaritzak ez du horretan inolako arreta jarri. Baina lege hau, eskura dugun tresna bat izan daiteke, Rajoyren lan erreformaren ondorioak aldugun neurrian galarazteko. Sozialistok lan erreforma hori indargabetuko dugu Espainiako gobernuan berriro gaudenean. Baina zuk eta zure alderdiak adierazten duzue baita ere, eskubiderik gabeko lan baldintza iraingarri horien kontra zaudetela. Baina praktikan, zure esku dagoenean, hainbeste goratzen duzun autogobernu horren esku, Rajoyren gurarien aurrean amore ematen duzu. Eta orain, Bizkaiko Foru Aldundiaren bitartez, legea blokeatzen saiatzen zara. Señor Lehendakari, haga uso de las competencias que tiene. Su gobierno, como todos, contrata con empresas privadas. En las condiciones que se ponen, se pueden exigir unos mínimos de decencia laboral, de seguridad en el trabajo, de dignidad salarial y de horarios humanos. Creación de empleo, calidad y garantía en la prestación de los servicios públicos. Eso es lo que nos va a dar cohesión. Eso es lo que nos puede hacer recuperar el tiempo perdido y los daños causados en esta larga y profunda crisis. Eta orain, hitzarmen sozial bat proposatzen dituzu. Orain, gobernatzen hasi eta 2 urte beranduago. Murrizketa zorrotzak dituen aurrekontu bat lehenik proposatu ostean. Zure borondatearen kontra baliabide gehiago dituzten ekimenak eta zure gobernuak zituen lehen murrizketak ez gauzatzea ahalbidetu dituzten ekimenak onartu ostean. Zuek hitzarmen sozialari buruz hitz egiten duzuen bitartean, batzuk datu faltsu eta egi erdiez beteriko eztabaida desbideratuak sustatzen dituzte eta gauza guztietarako dirurik ez dagoela printzipiotik abiatzen dira. Baliabideak daude, lehendakari jauna. Atera egin behar dira, hala ere izkutatzen diren tokietatik, eta lehentasunak eta estrategia bat izan behar da. Eta zuk, gure ustez, ez duzu, ez bata, ez bestea. Los socialistas siempre hemos estado y estaremos en los acuerdos estratégicos que han hecho de Euskadi un país cohesionado, en la extensión de la sanidad universal, pública y de calidad, en la garantía de una educación para todos con independencia del origen o de la situación económica, en la universalización de las pensiones, en la creación de la red de protección y solidaridad desde el Plan contra la Pobreza que se hizo hace 25 años. Hoy queremos que todos los desajustes que pueda tener el sistema se corrijan para hacerlo más fuerte, no para debilitarlo. En el acuerdo que firmamos con ustedes hace un año figuraba la creación de un fondo interinstitucional para la cohesión y calidad del sistema vasco de servicios sociales y de inclusión. Para nosotros ese fondo es estratégico. Sabemos ya las consecuencias del envejecimiento de la población, las nuevas necesidades de atención y las dificultades de la conciliación. No se trata de dejar sin apoyo a quienes tienen derecho a recibirlo, se trata de atender a todos los que lo necesitan. Se trata de que el sistema sirva, sea eficaz, evite que nadie se aproveche, pero que nadie que lo precise se vea excluido. Igual que hacemos en sanidad, igual que hacemos en educación. Se trata de hablar de invertir en todos nosotros, de invertir en innovación en servicios sociales, de mejorar la atención domiciliaria, de coordinar los servicios sociales, sanitarios y de vivienda. Se trata de fortalecer a las organizaciones del tercer sector, de crear nuevos puestos de trabajo en ese área. Es decir,
ahorra costes en otros pilares del sistema, genera nuevos ingresos, porque por cada euro público destinado a servicios sociales se crean 2 de riqueza, y genera empleo, unos 25 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido. Este va a ser nuestro punto de partida. Para eso queremos los recursos públicos. Aléjese del debate sobre la suficiencia de fondos. Eso es para quienes no creen en el sistema público. Pero no nos quedamos con ese planteamiento estratégico. Tenemos que atender las urgencias de hoy mismo, las que hay este 25 de septiembre en miles de hogares vascos, las que ustedes nos han venido diciendo que no existen porque nuestro modelo no tiene parangón en el resto de España. Mi grupo ya le ha pedido que utilice los excesos de recaudación para ampliar las AES en este mismo año 2014, porque los 20 millones presupuestados no son suficientes. Este Gobierno no ha tenido problemas para encontrar 21 millones de euros no presupuestados para otras cosas. Los ha encontrado para pagar a escote entre todos los vascos, por ejemplo, la multa que nos ha impuesto Europa porque unos dirigentes nacionalistas muy cabezones decidieron torear a Europa con las vacaciones fiscales. Y nos dice que no hay para emergencias sociales. Pero de todo esto hablaremos con mayor concreción en el pleno monográfico que tendremos dentro de un mes, porque en este curso los socialistas vamos a centrarnos en defender la Euskadi solidaria y cohesionada de la que tanto hemos presumido hasta hace poco. Y para esa cohesión sobran los que enfrentan las necesidades en función del origen de cada cual. Defendemos una planificación estratégica del conjunto del sistema social y eso supone hablar de empleo, de vivienda, de educación y de sanidad, de todo a la vez. Antxe mamu zaharrak daude, osasun arloan, zure lorpenik handiena gatazka da. Eta gatazka horrek gaixoei eragiten die. Inclán jaunaren garai honenetan bezala. Eta Inclán jaunaren garai honenetan bezala gaur egon gero eta gehiago dira itunpeko sarera dijoazen desbiderapenak. Zerbitzu publikoa mugatu egiten da, itxaron zerrendak luzatzen dira, eta arazo hauek konpontzeko arlo pribatura desbideratzen dira, klasiko bat. Por cierto, nos llamó mucho la atención que en el último sociómetro su Gobierno tuviera mucho interés por saber si los ciudadanos están dispuestos a pagar de su bolsillo determinados servicios sanitarios hoy gratuitos. Y yo creo que lo único que debe preocuparle es la satisfacción por el servicio que presta su Gobierno, que es público. Continuando con el Departamento de Salud. ¿Qué pasa con lo acordado y presupuestado en el Hospital de Eibar? ¿Por qué no ha sacado ya a concurso la obra y sí los carteles? ¿A qué elecciones esperan para sacarse una foto allí? ¿Y el Hospital Universitario de Álava? ¿Para cuándo el nuevo plan director? ¿Para cuándo el desarrollo de la Unidad de Santiago que pactaron con nosotros? ¿Qué está pasando en este hospital? ¿Por qué su director médico y su gerente están imputados por razones laborales? ¿Por qué la compensación por el repago para rentas bajas que conseguimos arrancarles no está alcanzando más que a la cuarta parte de los potenciales beneficiarios? ¿Por qué no hemos visto en los medios de comunicación campañas de divulgación de este derecho y sí informaciones pagadas a mayor gloria del consejero? Ez dugu konfiantza ezta ere hezkuntza arloan. Lomceri dagokionez, gure taldeari eta legebiltzar honi esker errekurritu behar izan zenuten hori. Ambiguotasunean jarraitzen duzue. Argi duzuen gauza bakarra da Espainiako konstituzioari zo egiten dizkieten aipuak kentzea. Besteetaz, ez dakigu ezer. Ez gara zuen jarreraz fidatzen. Saila berak, espalazioaren proiektua bertan bera geratzea utzi zuen. Eta orain, dela, 3 hilabete, 40 milioi eurotako ikerketa programa bat onartu zuen eta 335 milioi eurotako beste bat euskera sustatzeko. Zeintzuk dira krisi honetatik irtetzeko hezkuntza arloko lehentasunak? ¿Dónde queda la apuesta por la excelencia si se reducen a una séptima parte los incentivos a nuestros mejores estudiantes? ¿Apuestan por el trilingüismo para todos o por ese plurilingüismo que no acaban de definir? Pocas razones tenemos también para fiarnos de su política de vivienda. La nueva ley estará aprobada previsiblemente en semanas próximas y van a tener que aplicarla. Les invitamos a que cambien de actitud, a que busquen acuerdos. Queremos que ustedes, que tienen la responsabilidad de gobernar, estén en el acuerdo. Si no lo hacen, será porque prefieren el parcheo
y planes cuyos objetivos no se cumplen nunca. Y si optan por el parcheo en lugar de por el derecho, será para cobijarse otra vez bajo la sombra del PP, para ejercer nueva vez más el victimismo y huir de su responsabilidad. Esperarán a ver si el Gobierno de Rajoy recurre la ley, la paraliza y entonces sí, aparecerá el PNV que defiende el autogobierno y a los débiles. Nosotros queremos usar todas nuestras competencias para ese derecho, para que en esta Euskadi, con tantos miles de pisos vacíos, ningún proyecto vital se trunque. Kontu hauengatik eta besteengatik autogobernuari buruz hitz egin nahi dugu. Gauzak egiteko gaitasun gehiago aldarrikatzeko, baina ez bakarrik arrazoi honengatik. Sozialistok autogobernua Euskal Herritarroi enplegu babes sozial, osasun, hezkuntza edota etxebizitza politikak egitea ahalbidetzen dituguten tresna gisa ulertzen dugu. Eta ezaguna den legez prest gaude, zuekin hitzartu genuena egiteko, garapen estatutarioa ebaluatzeko eta bere gaurkortzerako oinarriak adosteko legezko arauei jarraiki. Para que quede clara nuestra posición, los socialistas y quienes nos apoyan decidimos ser vascos a secas, vascos no nacionalistas, vascos preocupados por contar con un marco que dé seguridad a los derechos sociales de los ciudadanos. Y los socialistas queremos cambiar la Constitución. Queremos cambiarla porque no queremos que ni la sanidad, la educación o la vivienda se pueda ver cercenado por ningún gobierno, ni el de Rajoy ni el suyo, que intentó también hacer lo mismo hace un año y medio. Queremos blindar constitucionalmente esos derechos y queremos cambiar la Constitución, entre otras cosas, porque en efecto el esquema territorial que se dibujó necesita adaptarse a la nueva realidad de España y de todas las comunidades. Y toca coser el tejido social y el tejido territorial de España y situar a Euskadi en esa red. Y es ahí donde queremos encajar la actualización de nuestro autogobierno. No estamos en una ponencia para entretenernos, mientras otros, desde la indefinición, buscan modelos por el mundo o votan el derecho de autodeterminación en este Parlamento mientras reclaman pactar con la corona. Los socialistas estamos en la ponencia que pactamos con el PNV para conseguir que el autogobierno sea útil a los vascos, les solucione sus problemas y se eviten interferencias no deseadas mediante la legislación básica del Estado. Esa es nuestra posición. El Gobierno vasco no va a encontrar en los socialistas una coartada o una excusa para ningún otro objetivo que no sea ese. Trabajaremos solo para mejorar el autogobierno al servicio de los ciudadanos con reglas claras y democráticas. Y creemos que en este momento de revisión completa al que nos vamos a someter en España, todos debiéramos estar a la altura de nuestra responsabilidad. El debate constitucional se va a abrir, seguro. Y en él deben participar todos aquellos que tienen propuestas sobre lo que cambiar. Y no vale quedarse en un rincón. Así que si ustedes tienen otras cosas en la cabeza, como su derecho a decidir, zanjen los trabajos en la ponencia y hagan su propuesta. Nosotros hemos sido claros y no le acompañaremos en esa aventura. Si ustedes creen que la política debe ser útil, ofrecer soluciones, no gestionar frustraciones y dar salida a los problemas de los ciudadanos, dejen los globos sonda. Y aquí y en Madrid busquen acuerdos. No gasten el tiempo con señuelos ni nos emplacen a divagar. Tenemos cosas mucho más importantes de las que ocuparnos. Para los socialistas, las reformas institucionales pendientes no se agotan solo en la Constitución y en el Estatuto. Ustedes siempre se sienten cómodos en ese debate porque les permite quejarse de otros. Pero aquí tenemos mucho por hacer. Nosotros tenemos prisa con la ley municipal, porque es una ley que ofrece a los ayuntamientos un marco legal seguro. Y esa norma supone, de hecho, una modificación de la LTH. Y les recuerdo que esa ley debe estar reformada para diciembre de 2015, según el pacto que suscribimos hace un año. Y es septiembre, y aún no tenemos noticias de que el Gobierno haya empezado a trabajar en esa reforma. Yo le anuncio que si antes del 31 de diciembre de este año no se ha remitido un proyecto de ley a esta Cámara en este sentido, los socialistas traeremos una proposición de ley de modificación de la LTH para que pueda ser tramitada, debatida y acordada antes de que finalice el 2015. Si ustedes no lo hacen, lo haremos nosotros. Parece que ustedes tenían otros planes y otras propuestas para el 2015, pero que sepan ya que la nuestra en ese ámbito es trabajar sobre la ley municipal y la reforma de la LTH. Y encajamos aquí también la reforma institucional de la Ley de Administración Pública, la que acaban de remitir, también más tarde de lo que comprometieron. Esa ley debe perfeccionar la transparencia de la Administración, esa de la que usted presume del índice de transparencia, que es otra cosa que el que heredó del Gobierno anterior.
Y visto lo visto, yo creo que parece más necesaria que nunca a la luz de los diversos líos en los que varios de sus altos cargos de su Gobierno se han metido en los últimos tiempos. Líos que no parece que ha sabido solucionar a tiempo. Ceses de directivos en empresas públicas, contrataciones de publicidad institucional indebidamente contratada. Lehendakari, debería tomar las riendas y poner orden, porque esto le daña no solo a usted o a su Gobierno, sino que daña al ejercicio de la política. Bukaerako usten dut Euskadiren etorkizunerako garrantzitsua den funtsezko kontu bat. Bizikidetzak eta memoriaren esparruan hemendik aurrera garatuko ditugun politika publikoak, erabatekoak izango dira. Erabatekoak izango dira gizarte hau etorkizunean terrorismoak sortutako mina jasan dutenekin justua duela aitortu dadin. Lehendakari, nigan eta nire taldean beti aurkituko dozu bizikidetzaz hitz egiteko entzungo zaituenik. Baina ez duzu aurkituko ez nigan ez nire taldean erabat okerrak ikusten ditugun politiken bermea. Eta uste dugu okertu egin zarela zure bake eta bizikidetza planarekin. Ez dugu salatzen, penatzen gaitu. Eta penatzen gaitu biziki badakigulako gauzak beste modu batean egin daitezkela. Guk egin genuen, zuekin eta gutxiengoetan, implikatu nahi izan ziren guzti horikin. Todos los consensos labrados con tanta dificultad y con tanto esfuerzo se han ido deshilachando. Lo que se pudo hacer desde la discreción y la convicción se deshace desde la publicidad y el interés partidario. Eso ha ocurrido y repito que lo lamentamos. Si quiere recuperar el consenso, los socialistas estamos dispuestos. Si no, tampoco alentaremos la discusión pública ni alardearemos de diferencias, pero sí seremos contundentes cada vez que usted alimente sus errores. Búsquenos si quiere andar desde lo andado, pero no espere donde haya que desandar el camino ni en la polémica permanente. Nos quedamos con el trabajo ya consensuado. Esperemos que la ley de creación del Instituto de la Memoria salga adelante como lo ideamos conjuntamente y le propongo recuperar el lugar que en su día compartimos para avanzar en paz y convivencia, sin un paso atrás. Concluyo ya, Lehendakari. Usted decidió hace casi 2 años formar un Gobierno en minoría. Comenzó fracasando. Se vio obligado a buscar acuerdos y los encontró en quienes siempre hemos estado en la construcción de este país, en la construcción social e institucional de Euskadi. Se vio forzado a adoptar compromisos que o no cumple o solo cumple a empellones. Los socialistas no vemos en usted convicción en ese acuerdo, no nos inspira confianza, porque todo lo acordado entonces sigue siendo válido, pero debe reflejarse en los presupuestos y cumplirse en los plazos, y su Gobierno no lo hace, Lehendakari. Los socialistas construimos acuerdos que sean útiles a los ciudadanos y vamos a evaluar esa utilidad. Y el balance que hagamos sobre los acuerdos pasados va a ser determinante para lo que hagamos en el futuro. Mientras tanto, seguiremos impulsando todos sus contenidos, así como todas las iniciativas añadidas que lo mejoren. El orden de prioridades de nuestra actuación va a ser la reconstrucción social de la Euskadi agrietada por la crisis, la adaptación de toda nuestra arquitectura institucional para ponerla desde la transparencia al servicio de los ciudadanos. Y queremos que lo hagamos en este curso que empieza, que sirva este curso para solucionar las urgencias de los 169.188 vascos que buscan una oportunidad de empleo, para acabar con la precariedad salarial, para aliviar la situación de los 65.000 adultos que acuden a la renta de garantía de ingresos como refugio de subsistencia, para frenar el riesgo de pobreza de 64.000 niños, para apoyar a los jóvenes que quieren emprender un proyecto de vida autónomo, para ayudar a esa mitad de hogares vascos que hoy no llegan a final de mes. Queremos que lo hagamos a partir de hoy, que lo que hagamos a partir de hoy atienda a los 2 millones de vascos que dependen de su Gobierno y de este Parlamento. Usted sabrá si quiere contar con nosotros para esas tareas y para esas prioridades. Y si lo quiere, tendrá que volver a ganarse la confianza que se ha ido dejando a jirones en este último año. Muchas gracias. Eskerrik asko, Mendia Anderea.